Hay una manera muy práctica de trabajar y ganar más dinero en la agricultura con mayor producción en cultivos de tomates, y lo único que tienes que hacer es entender y aplicar estas tres prácticas que vamos a referenciar a continuación. No hay nada más rentable en un cultivo de tomates que darle lo que necesitan las plantas en el momento en que lo necesitan y en las cantidades en que lo necesitan, y para eso solo basta con entender cómo se comporta una planta de tomates y cuáles son sus etapas fisiológicas de crecimiento. Cuando se germina una semilla, lo primero que se desarrolla en su crecimiento es su sistema radicular. Por eso la primera práctica que puede hacer que tengas una producción muy rentable es la adecuación del terreno en donde se va a trasplantar la semilla, y eso suena muy lógico, pero la preparación del suelo no solo es hacer prácticas de arado para disminuir la compactación, aportar materia orgánica de cualquier origen o aplicar cal agrícola para disminuir la acidez del suelo. Eso solo es una pequeña parte. La capacidad del suelo para soportar una alta producción de una planta de tomates debe de tener componentes químicos, componentes físicos y componentes microbiológicos. Los componentes químicos por la concentración de elementos minerales que necesitan las plantas para formar sus estructuras, y a los que llamamos fertilizantes. Estos pueden ser de síntesis orgánica o química. Al final todos los nutrientes, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y demás, deben ser asimilados por las raíces de las plantas de la misma manera química. En los componentes físicos, que serían la textura del suelo, la retención de humedad, la compactación y demás características que interactúan con las raíces de las plantas, y los componentes microbiológicos, que abarcan toda la vida de los microorganismos en el suelo y que tienen la importante misión de mineralizar todos los nutrientes sin importar que sean de síntesis orgánica o de síntesis química, para que las plantas los puedan aprovechar. Una manera práctica de hacer que el suelo sea un entorno efectivo para un alto rendimiento en un cultivo de tomates es esquematizar las repoblaciones de microorganismos benéficos durante todo el ciclo de crecimiento de las plantas. Y esto no solo es conseguir una fuente de microorganismos y aplicarlos, también hay que entender el funcionamiento de los microorganismos, y hay que saber que no se puede hacer una repoblación de microorganismos en el suelo para después matarlos con una vacuna para controlar hongos o bacterias. Para eso ya hay fórmulas y técnicas para controlar enfermedades con componentes que son efectivos para el control de hongos y bacterias sin acabar con la salud de los microorganismos en el suelo. La práctica que hará que seas exitoso es usar esta tabla de compatibilidad de microorganismos benéficos con distintas moléculas como fungicidas, insecticidas y demás compuestos, con algunos microorganismos benéficos como bacillus, tricodermas y demás. Esta tabla es propiedad intelectual del laboratorio de la empresa Safer. Para encontrar esta tabla solo debes dejar un comentario abajo en el espacio de este video y te la compartiremos. Una repoblación de microorganismos benéficos debe iniciar en el mismo sustrato, incluso antes de que se trasplante las semillas al campo, y esto se hace para colonizar la rizósfera de las plantas. Luego se debe hacer otra repoblación con microorganismos el mismo día del trasplante al campo, con el objetivo de que esos microorganismos también colonicen la zona de incidencia radicular en el trasplante, y luego de eso se deben hacer repoblaciones con una frecuencia semanal en campo, manejando una rotación de compuestos y adicionando fuentes de sustento como los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos o melaza de caña y azúcar. Y lo que usamos es distintas variedades de microorganismos, desde bacillus, tricodermas, bacillomyces y demás. Algunos productos de interés son el Safer Soil, el Safer Bacter y el Safer Mix. Con solo estos tres productos ya tenemos alrededor de 9 especies diferentes de microorganismos en una alta concentración. En bandejas antes de la siembra y el día del trasplante al terreno podemos usar el Saferbacter. Luego de la siembra, ya con las plantas en el campo, a los 5 días después del trasplante, podemos usar el Safer Soil aplicado en manera de drench, y luego a los 8 días podemos usar de nuevo el Saferbacter en conjunto con el Safer Mix, y así sucesivamente en rotación durante todo el crecimiento de las plantas. Así es como se genera un entorno saludable en el suelo para un perfecto desarrollo radicular de las plantas. La segunda práctica que hará que tus producciones sean altamente rentables es
la estimulación hormonal constante de las plantas. Muchos agricultores no están familiarizados con el uso de fitohormonas en cultivos de tomates. Incluso el término hormonas vegetales es desconocido y se asocia con sustancias que alteran la genética de las plantas, como en la industria de la carne, pero eso está muy lejos de la realidad. Quizás si nombramos un compuesto como un bioestimulante ya no suena de mala manera, pues esos son las hormonas vegetales. Son sustancias naturales que las plantas producen por sí solas todo el tiempo durante todo su ciclo de vida y que se usan como señales fisiológicas para ejecutar una función en específico. Esto es un bioestimulante. Una de las señales hormonales más comunes es la maduración de los frutos, pues un fruto que no está maduro no está apto para el consumo por su sabor, por su textura, por su concentración de carbohidratos y demás. Y para que este pueda madurar, las plantas deben sintetizar un tipo de hormonas que se llaman etileno, para que esta hormona bioestimule la maduración del fruto. Así como hay hormonas para madurar los frutos, hay hormonas que interfieren con la muerte del tejido vegetal, con el crecimiento de raíces, con el crecimiento de tallos y hojas y de nuevos brotes, y además las floraciones. Y la práctica que hará que produzcas cada vez más es bioestimular a las plantas con fitohormonas de crecimiento radicular, para que las plantas exploren mayor cantidad de recursos en el suelo y lleguen a capas más profundas, donde hay mayor sustento hídrico y nutricional. Bioestimular a las plantas con hormonas de crecimiento vegetativo hará que las plantas sean más eficientes en la formación estructural de su tejido vegetal, para que puedan soportar una mayor fructificación. Y bioestimular las plantas con hormonas de inducción de resistencia hará que las plantas sean el doble de fuertes al ataque de enfermedades que son muy difíciles de controlar y que interfieren con una alta producción. Estas prácticas de bioestimulación con hormonas vegetales no alteran el comportamiento en la producción orgánica, si ese es el objetivo, y la implementación debe ser en su mayoría en aplicaciones foliares desde el primer día del trasplante de las semillas al campo. Algunos productos de interés son el Stimule, el Exide y el Relief. Con solo estos tres productos tenemos la incidencia de 4 hormonas principales de crecimiento: las auxinas, que se involucran más en el crecimiento radicular, las citoquininas, que se involucran en el crecimiento vegetativo y de nuevos brotes, y las giberelinas, que se involucran en el crecimiento general de toda la planta, y el ácido salicílico, que se involucra en el fortalecimiento del sistema vegetativo de las plantas. Un esquema de aplicaciones con estos productos no es tan sencillo, ya que se debe usar con mucha precaución según el desarrollo de las plantas y según las etapas críticas de crecimiento. Un ejemplo muy sencillo de un manejo que diseñamos para uno de nuestros clientes agricultores en condiciones normales del clima y sin alteraciones fue la siguiente: usamos Stimule en aplicación foliar el día del trasplante al terreno, luego lo usamos a los 8 días de crecimiento, luego a los 23 días, luego lo usamos a los 50 días de crecimiento, luego lo usamos a los 70 días de crecimiento, y en las cosechas usamos una aplicación cada 2 meses. Lo ideal es hacer máximo 5 aplicaciones hasta llegar al periodo de cosecha. El Exide lo usamos desde el día 13 del trasplante al terreno, ya con las floraciones formadas, y lo usamos cada 8 días en dosis bajas, esto es 1 centímetro por litro de agua. Esto lo hicimos hasta llegar a la temporada de cosecha, y ya en la cosecha se utilizó una vez cada 15 días en la misma dosis. El componente Relief lo usamos el día de la siembra, luego lo usamos a los 8 días, a los 23 días, luego a los 50 días de crecimiento y luego a los 70 días de crecimiento, y en cosecha lo usamos en una aplicación cada 2 meses. Estas aplicaciones funcionan muy bien en estas condiciones porque estas fueron las necesidades de las plantas. Repito, este es un ejemplo de un cultivo en condiciones normales, sin calor extremo o sin lluvias muy frecuentes, y obviamente estas estimulaciones se complementaron con un muy buen esquema nutricional, tanto en aplicaciones radiculares como foliares. De esta manera superamos etapas críticas de crecimiento como el trasplante, la floración, el cuaje de frutos, el llenado de frutos, la maduración de frutos y las cosechas, y las plantas respondieron de la mejor manera con mayor cantidad de frutos producidos. La tercera práctica que hace que se tenga un alto rendimiento en cultivos de tomates es el balance nutricional. Tener un alto rendimiento no solo es aportar fertilizantes con frecuencia semanal. Las plantas de tomates tienen necesidades específicas de nutrientes durante todo su crecimiento. Para entender mejor este concepto, nos vamos a apoyar en la ciencia de la agricultura y vamos a ver este cuadro de extracción de nutrientes de una planta de tomates. Y lo que podemos ver en esta tabla son 5 líneas
líneas de diferentes colores que representan a los 5 macronutrientes que las plantas necesitan y extraen en mayor cantidad durante todo su ciclo de crecimiento. Tenemos la línea verde que representa al nitrógeno, la línea morada que representa al potasio, la línea de color crema que representa al nutriente calcio, la línea de color azul que representa al nutriente fósforo y la línea de color blanco que representa al nutriente magnesio. Esta gráfica tiene una interpretación muy lógica y lo vamos a ver. Lo que podemos observar es que en el inicio de la plantación está más arriba la línea de color verde y eso quiere decir que las plantas consumen más nitrógeno para su crecimiento inicial. Y recordemos que el nitrógeno dentro de las plantas se transforma en aminoácidos y esos aminoácidos se usan para formar proteínas y esas proteínas se usan para el crecimiento. Por eso nosotros usamos aminoácidos directamente antes del trasplante de las semillas al terreno, para evitar que las plantas gasten mucha energía inicial en transformar ese nitrógeno en aminoácidos. Esta es una técnica poderosa que usamos en agricultores que asesoramos en todo el territorio nacional. Luego vemos que la línea morada que representa al potasio es el segundo componente que las plantas necesitan en el inicio y muchos agricultores aún creemos que en el inicio las plantas solo necesitan el nutriente fósforo. Por el contrario, en esta etapa se necesita es potasio y después de la segunda semana, que serían unos 15 días aproximadamente, se invierten los rangos de extracción y las plantas empiezan a extraer más potasio por mucha diferencia que el nutriente fósforo y que todos los demás compuestos. Y este comportamiento se explica porque las plantas hacen más transpiración por el brote de las nuevas floraciones y solo empiezan a disminuir el consumo de potasio cuando se llega a la semana 16, que en teoría las plantas deberían llevar un mes y medio en cosecha continua. Vemos que la línea que sigue en extracción es el calcio, el cual se necesita con una frecuencia constante durante todo el ciclo y tiene dos picos interesantes de extracción. El primero es en los primeros 5 días del trasplante y el segundo en la semana 15 o 16 aproximadamente. Y esto se explica porque en el inicio las plantas crecen muy rápido y este crecimiento son células en las plantas, pues cada célula se compone de calcio en su capa protectora y por eso su pico de extracción. Y en la semana 15 o 16 las plantas alcanzan su pico productivo y necesitan calcio para sostener toda su estructura celular ya formada. También podemos ver que se disminuye la cantidad de nitrógeno que las plantas usan entre la semana 2 y la semana 8 y esto es porque es una etapa crítica de floración y el nitrógeno está más relacionado con el crecimiento y no con las floraciones. Casi que de último podemos ver el nutriente fósforo en la línea azul, el cual podemos ver que se necesita en menor concentración que el componente calcio y que no tiene un pico inicial de extracción hasta llegar a las primeras cosechas, y esto se explica porque cada corte de frutos induce a una condición de estrés por ser una técnica invasiva con las plantas y eso gasta mucha cantidad de energía, por lo cual las plantas necesitan ese recargo energético que puede dar el nutriente fósforo durante ese periodo de cosecha, pero aún así las plantas siguen necesitando más calcio que fósforo. Y de último tenemos el nutriente magnesio en la línea blanca, el cual tiene un comportamiento similar al nutriente fósforo, solo que este sí es aún en menor cantidad. Quizá esto sea para muchos lo mejor y lo más relevante de este video, y la conclusión de esto es que se deben poner los nutrientes que las plantas necesitan en el tiempo específico en que las plantas lo necesitan y en las cantidades en que las plantas los necesitan. Las plantas tienen un crecimiento muy rápido y las aplicaciones deben ser igual de rápidas, por eso los productos de rápida asimilación son determinantes en el alto rendimiento, porque un producto de composición granular está diseñado para una liberación lenta y podría funcionar como una fertilización complementaria a un esquema de nutrición con componentes hidrosolubles de rápida asimilación. Aportar potasio y calcio ya cuando están formados los frutos es desaprovechar el potencial genético de las plantas, y esta podría ser una de las causas del por qué las plantas cargan el primer racimo floral a más de 1 metro del suelo. Esto es pérdida de rendimiento. Bueno, esto ha sido todo por este video. Esperamos que puedas aplicar estas 3 técnicas y de seguro que aumentarás el rendimiento de producción en 2 o 3 kilogramos por cada planta como mínimo a lo que ya estás produciendo. No olvides dejar tu comentario, dejar un me gusta si te ha servido de algo esta información. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.